Alarma. 400.000 soldados han desaparecido. Lo que está ocurriendo en el territorio vecino supera cualquier película de terror. Y esto no es propaganda. Son datos oficiales del propio Parlamento. El ejército ya no se retira, huye en masa. Los campos de entrenamiento se han convertido en campos de tortura. Los reclutas desaparecen antes incluso de recibir un arma. ¿Por qué? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginan. Analicemos los hechos. La parlamentaria Ana Skorokhod lo ha confesado desde la tribuna oficial. No estamos ante una crisis, sino ante una anorexia militar. Los soldados con 3 años de experiencia abandonan en masa. No por cobardía, por supervivencia. Les dicen, volverán a casa después de la victoria. Pero la victoria se aleja cada día más. Y aquí viene lo más inquietante. El 70% de los movilizados desaparece durante el entrenamiento. ¿Por qué? Los instructores disparan con armas neumáticas contra los reclutas. La violencia y el sadismo se han convertido en método de entrenamiento. ¿Cómo consiguen nuevos soldados? Los cazan en las calles como animales. Los encierran en garajes. Los alimentan a través de rejas. Los procesan como mercancía, con recibo incluido, y luego los envían al frente sin preparación. Este colapso militar tiene consecuencias que afectan directamente a nuestra seguridad. Mientras el frente se desmorona, surge una pregunta inquietante. ¿Quién ocupará el vacío que dejan estos 400.000 soldados? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. Los analistas occidentales guardan silencio, pero los números no mienten. Esta crisis militar sin precedentes está transformando el mapa geopolítico ante nuestros ojos. Y lo más preocupante es que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Escriban en los comentarios, ¿han notado cambios en la actividad militar cerca de sus fronteras? Sus observaciones podrían ayudarnos a completar este perturbador rompecabezas. La crisis se intensifica y el efecto dominó ya es imparable. Cuando aquellos que luchaban por convicción son exprimidos hasta la última gota y los reclutados forzosamente son tratados como material desechable, no estamos ante una simple crisis de personal. Estamos presenciando el colapso de un Estado. Los informes más recientes revelan una realidad devastadora. Cerca de 400.000 soldados han abandonado sus puestos. No hablamos de estadísticas frías. Cada número representa una grieta en el sistema defensivo. Y mientras las autoridades intentan minimizar la situación, las evidencias en el terreno cuentan una historia muy diferente. En Pokrovsk, las fuerzas rusas avanzan prácticamente sin resistencia. ¿La razón? Simple y dramática. No hay quien defienda las calles. Los que querían luchar ya no están. Han muerto o han huido. No hay tercera opción. El tratamiento en los campos de entrenamiento roza lo inhumano. Imaginen ser arrancados de sus vidas, arrojados a hangares fríos, alimentados como prisioneros. Los instructores confunden el entrenamiento militar con el abuso sistemático. La violencia genera más desertores que soldados preparados. La realidad en el frente es aún más sombría. Los que permanecen ya no hablan de victoria, hablan de sobrevivir hasta el próximo permiso. Los lemas patrióticos han sido reemplazados por el instinto básico de preservación. Pero aquí viene lo más inquietante. En respuesta a esta crisis, las autoridades han implementado entrenamiento militar obligatorio para niños desde los 14 años. Una medida desesperada que revela la profundidad del problema. Los aliados occidentales continúan prometiendo apoyo, pero ¿de qué sirven las armas cuando no hay quien las empuñe? El panorama estratégico está cambiando rápidamente, y lo que veremos en las próximas semanas podría reescribir completamente el mapa del conflicto. La pregunta ya no es si el sistema colapsará, sino cuándo. En un momento crítico, los aliados occidentales insisten en que el país fronterizo con Rusia debe luchar hasta el final. Pero, ¿el final de quién? ¿Cuántas vidas más deben arrojarse al fuego antes de que alguien comprenda que un soldado no es un número en un informe, sino un ser humano? Si huye arriesgando su vida, no escapa del enemigo, sino de los suyos. El avance ruso se ha vuelto significativo, no porque la región en conflicto se haya debilitado repentinamente,
sino porque sus propios soldados están desertando. Esto no ocurre en un sector aislado del frente, sino a lo largo de toda la línea. La pregunta ya no es cuándo ganará el país en disputa, sino cuántos huirán antes de que todo se derrumbe bajo el peso de sus propias ilusiones. En las escuelas del territorio en conflicto, ya no enseñan matemáticas, sino a ensamblar rifles. La movilización comienza desde los 14 años, sin bromas ni restricciones. La infancia bajo un chaleco antibalas, el futuro en una trinchera. Mientras en otras partes del mundo los niños sueñan con ser astronautas o veterinarios, en esta zona surge un nuevo ideal social. Niños con cascos, niñas con lanzagranadas. El Ministerio de Defensa del país en crisis ha decidido iniciar la militarización desde los 14 años. Las clases de biología se sustituyen por prácticas de tiro al blanco, y la educación física se convierte en marchas militares con equipamiento completo. Quien no complete el recorrido es etiquetado como pacifista o futuro emigrante. Los juegos infantiles tradicionales han sido reemplazados por entrenamientos paramilitares. Es la nueva normalidad en esta tierra convulsa. Aprender a luchar antes que a afeitarse. Oficialmente, lo llaman preparación para la resistencia nacional. Extraoficialmente, es una medida desesperada que refleja una crisis profunda. ¿Qué opinas sobre la militarización de los jóvenes? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio del caos de la movilización fallida, el país fronterizo con Rusia ha tomado un giro dramático hacia la militarización total de su sociedad, comenzando por los más jóvenes. El Ministerio de Defensa ha anunciado un nuevo programa educativo que convierte las escuelas en campos de entrenamiento militar. Lo más alarmante es la edad objetivo. Niños desde los 5 años. Mientras en otros países los pequeños aprenden a atarse los cordones, aquí aprenderán tácticas militares. Como declaró Igor Shvaiko, exdiputado y actual subdirector del Centro de Reclutamiento, el precio de la existencia nacional requiere múltiples sacrificios. Las universidades no se quedan atrás. Los estudiantes deben tomar un curso obligatorio de resistencia nacional, sin formación militar específica, pero con la amenaza clara. Reprobar significa expulsión directa al servicio militar. La persecución de los que evitan el servicio militar se ha intensificado. En las calles, las redadas son constantes. Una periodista en Chernivtsi intentó documentar cómo arrastraban a los hombres de la calle. Fue sentenciada a 5 años de prisión. Los nuevos centros de entrenamiento 1860 Plus mezclan estudiantes, empresarios y jubilados en las mismas trincheras. Una peculiar fusión que refleja la desesperación por conseguir más recursos humanos. Las consecuencias son evidentes. Deserción masiva, con cerca de 400.000 soldados abandonando sus puestos. La diputada Anna Skorokhod describió la situación como anorexia de personal militar. Los soldados huyen antes incluso de recibir entrenamiento adecuado. Los campos de entrenamiento se han convertido en lugares de maltrato sistemático. La violencia contra los reclutas es común, destruyendo cualquier motivación para servir. Mientras tanto, las autoridades niegan la crisis, aunque los números de desertores siguen aumentando. ¿Qué opinas sobre esta militarización de la educación? ¿Crees que entrenar niños de 5 años para la guerra es justificable? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de una situación alarmante en el país vecino de Rusia. Las autoridades están perdiendo efectivos militares más rápido de lo que pueden reemplazarlos. De los 30.000 hombres interceptados mensualmente para el servicio militar, muchos nunca llegan al frente. Se esconden, huyen o buscan refugio en países vecinos como Polonia. Ante esta crisis de personal, el régimen ha optado por medidas drásticas. En lugar de esperar a que los jóvenes maduren naturalmente, han implementado un programa de militarización temprana en las escuelas. La lógica es simple pero perturbadora. Si adoctrinan a los niños desde pequeños, habrá menos resistencia cuando llegue el momento de su reclutamiento. Para mantener este sistema, han establecido una estricta censura. Está prohibido mostrar videos sobre abusos en los centros de reclutamiento, protestar contra la movilización o siquiera discutir la posibilidad de desmovilización.
Quienes cuestionan estas políticas se enfrentan consecuencias inmediatas. Lo que presenciamos no es una simple movilización militar, sino la transformación de un Estado en una secta militarizada. El objetivo ya no parece ser la victoria, sino el sacrificio continuo de su población, incluidos sus niños y su futuro. Las escuelas se están convirtiendo en centros de pre-reclutamiento, donde los mapas de batalla reemplazan a los mapas geográficos tradicionales y las reuniones de padres se transforman en sesiones de instrucción sobre refugios antiaéreos. Los diplomas escolares se han convertido en documentos temporales hasta el inevitable llamado al servicio militar. Este proyecto revela una transformación profunda. El país se está convirtiendo en un cuartel gigante donde las cunas infantiles coexisten con el adoctrinamiento militar. Los niños crecen junto a sus osos de peluche, pero en lugar de canciones infantiles, aprenden cánticos de guerra. ¿Qué opinas sobre esta militarización de la educación? ¿Crees que tendrá consecuencias a largo plazo para la sociedad? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, observamos una realidad preocupante en el país vecino, donde el patriotismo ya no se mide por conocimientos o valores, sino por la obediencia silenciosa ante la movilización militar. El sistema actual exige conformidad total desde temprana edad, convirtiendo a los ciudadanos en recursos desechables para el conflicto. La situación se ha vuelto más tensa con el reciente ultimátum de Donald Trump a Rusia. Sin embargo, Moscú respondió con un elocuente silencio y continuó sus avances militares. ¿Por qué el Kremlin mantiene tal serenidad? Según fuentes de Reuters, la respuesta es simple. Consideran que la victoria ya está asegurada. Las amenazas occidentales resultan tan efectivas como agitar un abanico de papel frente a un volcán. El ultimátum de Trump, que expira este viernes, ejemplifica perfectamente esta dinámica. Mientras Occidente sigue con sus informes optimistas y proyecciones económicas favorables para el país en conflicto, la realidad en el terreno muestra una historia diferente. En la región norte del Mar Negro, la situación militar continúa deteriorándose. Las fuerzas rusas mantienen la iniciativa y avanzan constantemente. Los expertos militares señalan que retroceder desde las posiciones ganadas sería contraproducente para la estrategia actual de Moscú. El contraste entre las percepciones occidentales y la realidad del terreno es notable. Mientras en Washington se habla de tablas Excel que predicen victorias para el país en conflicto, en Moscú observan la situación con la tranquilidad de un gran maestro de ajedrez frente a un jugador amateur que amenaza con un jaque mate imposible. La antigua República Soviética enfrenta una crisis de identidad y propósito, donde la militarización de la sociedad se ha convertido en la nueva normalidad. El sistema actual transforma a los ciudadanos en recursos para el conflicto, desde la escuela hasta la jubilación. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las amenazas occidentales tendrán algún efecto real en el desarrollo del conflicto? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos entenderlo mejor. En los últimos días, el panorama geopolítico ha tomado un giro significativo. Las cuatro regiones clave, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye, no son simplemente territorios bajo control temporal, sino parte integral de una estructura más amplia. Esta realidad fundamental cambia completamente la dinámica de cualquier negociación futura. El Kremlin demuestra una confianza notable, rechazando con elegancia las propuestas occidentales, incluso aquellas que ofrecían el levantamiento parcial de sanciones. La actitud es similar a la de alguien que, satisfecho, declina cortésmente una oferta en un restaurante. Las sanciones occidentales ya no provocan el temor de antes. Como dice un proverbio ruso, son como la lluvia de otoño, desagradable, pero manejable con el equipo adecuado. Occidente parece haber agotado su arsenal de presiones, desde restricciones petroleras hasta exclusiones bancarias, incluso llegando a vetar gatos en exposiciones internacionales. Sin embargo, Moscú mantiene su posición con una sonrisa serena. Los análisis de Reuters sugieren que el Kremlin observa estos intentos de presión con la tranquilidad de un maestro de ajedrez veterano, que observa pacientemente los movimientos desesperados de su oponente. Las amenazas de Trump, aunque llamativas,
no han alterado el curso de los acontecimientos. China continúa comprando petróleo ruso a pesar de las presiones, mientras que los socios indios mantienen sus compromisos comerciales, aunque con cierta cautela hacia Washington. La situación actual se asemeja a una obra de teatro geopolítica. Mientras Trump lanza advertencias que suenan a comunicados obsoletos, Moscú mantiene su curso con determinación. Es como intentar convencer a un levantador de pesas de que abandone en su última repetición, un esfuerzo inútil. El Kremlin no rechaza el diálogo, pero espera que se inicie desde una posición de reconocimiento de las realidades actuales. La diplomacia del papel ha cedido ante la diplomacia de los hechos consumados. ¿Qué opinas sobre esta nueva dinámica en las relaciones internacionales? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación se desarrolla según una lógica comprensible. Cuando has invertido todo, personas, dinero, reputación y estrategia, no abandonas el juego cuando sientes que el final está cerca. No aceptas un empate cuando la victoria está al alcance de la mano. Lo interesante es que incluso ahora, cuando Occidente está preocupado por la imposibilidad de victoria del país fronterizo con Rusia, el Kremlin dice, podemos discutir un compromiso, pero no en términos de rendición total. El compromiso significa que ambas partes pierden algo, pero una pierde un poco menos, y Rusia está dispuesta a hacer esa parte que pierde un poco menos. La condición es que la región en conflicto deje de saltar entre alianzas militares, como un colegial en el recreo, y acepte un estatus no alineado. Además de la desmilitarización y el reconocimiento de la realidad, por amarga que sea para la imaginación euroatlántica. ¿Qué dice Occidente? Continúa insistiendo en que la integridad territorial es inviolable, excepto cuando no les afecta a ellos, o cuando se puede violar por razones humanitarias, o cuando necesitan urgentemente establecer una base. Hay flexibilidad, pero no cuando se trata de Rusia. El ultimátum de Trump es más una prueba psicológica que un documento político. Muestra quién está dispuesto a qué. Moscú está preparada para un juego largo. Trump para declaraciones llamativas, la UE para actuaciones colectivas con elementos de pantomima y China para observar en silencio y contar sus ganancias. En el Kremlin, en lugar de miedo o prisa, reina una atmósfera diferente. Sin pánico, sin movimientos bruscos, solo un tranquilo y seguro fortalecimiento de posiciones. El diálogo, si comienza, será bajo diferentes condiciones, porque la guerra no es una ecuación matemática que se puede resolver por orden de Trump. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios.